entonces habla de todo esto de las mujeres y los hombres. Y luego otro capítulo y otro tema. Esto no es así. Realmente, este texto lo tengo yo aquí marcado, he rayado mi Biblia, soy un poquito, no sé, hay quien no le gusta rayar la Biblia, a mí sí. ¿Veis aquí en naranja? Este texto realmente forma parte de toda una línea argumental que viene de más arriba, que viene del capítulo 5. Viene del capítulo 5, habla de las relaciones entre hombres y mujeres, habla de las relaciones entre padres e hijos y de las relaciones entre amos y esclavos. Por eso no lo podemos separar. Pues bien, tenemos que ver el contexto. Como nace de antes, tenemos que ver el contexto directo, el contexto próximo y también el contexto histórico, porque podemos llegar a conclusiones equivocadas o como poco incompletas. Y voy a poneros un ejemplo, ¿vale? Para que entendáis la importancia del contexto en relación a entender palabras, a entender lo que se está diciendo. Bien, voy a hacer un ejercicio. Esto lo he hecho alguna vez en alguna clase bíblica, lo voy a probar hoy, a ver si sale. Nati. Hola Nati, buenos días. Nati, si yo ahora te digo, ¡pecador!, ¿qué entiendes? ¿Qué te estoy diciendo? ¿Estás encendido? Sí. Poner este micro, porfa, mesa, técnicos. ¿Vaya alguien? ¿Voy a ir yo a la mesa a ponerlo? ¿No? Bueno. O me hablas por aquí, va Dani. ¿Qué entiendes que te digo? Sí, habla fuerte. Suponiendo que no nos conocemos, Sí. como que me estás tratando de algo que no corresponde o algo que hice mal. Te sientes agredida. Exacto. En base a un concepto de pecador, ¿no? Suena como una palabra fuerte. Sí. Vale, muy bien. Vale. Ahora, Pablo, si te digo a ti pecador, ¿tú qué entiendes? Estás haciendo un chascarrillo con la famosa expresión de chiquito la calzada. Muy bien. Vamos a contextualizar. Ah, vale. Sí, no, perfecto. Vamos a contextualizar. Había un humorista español que en el año 1994, Nati no estaba aquí, no tiene por qué saberlo, pues se hizo muy famoso por su forma de hablar, por sus movimientos, ¿os acordáis? Y una de sus frases favoritas, el pecador de la pradera. Bueno, un chascarrillo. Este hombre falleció en el 2017, fue muy, muy famoso. Pues fijaros, Nati no podía saberlo, no estaba aquí, estaba en Argentina. Pablo sí que estaba aquí, lo conoció, todos los que estábamos aquí en el 97 y en los siguientes años conocemos esto, ¿vale? Por eso es lo importante de conocer el contexto. Fijaros, yo le he dicho eso a Nati y ya entendí una cosa totalmente diferente a lo que realmente quería decir. ¿Me entendéis? Pues bien, esa es la importancia del contexto. Por eso vamos a ver el contexto. Pablo en esta sección, en el capítulo 5, y los que tengáis las Biblias en papel, abrirlas, los que no las abrís por vuestros móviles, ¿vale? Pero en el capítulo 5 lo que está hablando es de cómo tenemos que andar, cómo tenemos que vivir. Los que hemos creído y aceptamos a Jesús como Salvador. Hace poco leía un libro que decía que el apóstol Pablo jamás separa la ética, es decir, el cómo vivir, de la doctrina, de la enseñanza. Porque una correcta interpretación del Evangelio siempre trae consigo un cambio en la forma de vivir. Y de esto es de lo que habla Pablo muchas veces. Y casi acabando esta sección, el versículo 18, hablando de esto, cómo tenemos que vivir, fijaros lo que dice. 5, versículo 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Esto de ser llenos del Espíritu que muchas veces hemos oído y en muchos círculos, ¿no? Y lléname, Señor. ¿A qué se refiere? ¿Qué es ser lleno del Espíritu? Pablo lo explica de una forma tremendamente sencilla y pone el ejemplo con el vino. Cuando uno se pasa con el vino, cuando uno se pasa con el alcohol, cuando uno se emborracha, pierde el control sobre sí mismo. El vino, el alcohol domina tus actos, domina tus palabras. La vida, nuestra vida pasa a estar bajo el efecto del alcohol, del vino. Pablo dice, con este ejemplo, y lo que dice es que quien tiene que llenarnos y por tanto quien nos tiene que dominar en nuestra vida, en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que callamos, es el Espíritu Santo. Ese es el que tiene que dominar y controlar nuestra vida, el Espíritu de Jesús. Vale, ¿y cómo se manifiesta esa llenura del Espíritu? Pues aquí pone dos cosas. Dice, uno, llevando una vida de alabanza y adoración a Dios, cantando, ¿verdad?, dando gracias en todo al Señor. Yo me paro aquí un segundo. Soy un verdadero adorador. Soy una persona agradecida.
¿Tengo motivos para ser agradecido? ¿Tú tienes motivos para ser agradecido al Señor? ¿Los expreso? Porque podemos tener motivos y callarnos. Pues es una manifestación de la llenura del Espíritu, ser agradecido. ¿Y la otra cuál es? Según lo que dice aquí Pablo. El siguiente punto que manifiesta la llenura del Espíritu Santo es haciendo crecer mi ego. ¿Sí? Buscando siempre posicionarme como el importante. Estar siempre reivindicándome a mí por lo bueno que soy en esto o lo otro. Fijaros cuántos problemas de relaciones vienen por esas cosas, incluso en la propia iglesia. No, lo que dice es sometiéndonos unos a otros en el temor de Jesús. El sometimiento mutuo. El andar bien en la vida, el llevar vidas controladas por el Espíritu Santo y no por mi ego, no por mi yo, afecta a cómo nos relacionamos, empezando por las relaciones más íntimas y familiares, porque la realidad es que el Evangelio tiene que afectar, y lo repito, a nuestra vida. Y a veces de visita dice que todos somos buenos, ¿no? Y todos somos simpáticos y nos saludamos, ¡ay, qué majo, qué maja!, ¿no? Pero en casa, ahí se nos ve. Ahí ya no podemos disimular. Ahí es lo bueno y lo malo, y cuando estás cansado, y cuando no has dormido, y cuando te encuentras mal, y cuando estás agobiado. El Evangelio afecta a nuestras relaciones más íntimas, las relaciones que están expuestas al roce diario, los problemas que pueden surgir del entendimiento, incluso nuestros trabajos, de la colaboración, la convivencia. Y por eso Pablo entonces pasa a ejemplificar cómo ese sometimiento mutuo, y fijaros, porque es todo el desarrollo del pensamiento de Pablo, todo ese sometimiento mutuo se refleja en las principales relaciones domésticas que se conocían en aquella época, que eran 1, relación mujer-marido, 2, relación hijos-padres, y 3, siervos con amos o esclavos con amos, que es lo que desarrolla luego hasta el capítulo 6, versículo 9. ¿Cómo son tus relaciones? ¿Están marcadas por Jesús? ¿Están basadas en la entrega, en el sometimiento? ¿Cómo es mi relación de pareja? ¿Cómo es la relación con mis hijos que están ahí detrás? Si nos han subido arriba, que espero que no. Ya están ahí. ¿Reflejan a Jesús mis relaciones? ¿Reflejan el cómo Jesús se ha relacionado conmigo? ¿Cómo se ha relacionado Jesús contigo? Pues de la forma en la que Jesús se ha relacionado y se relaciona con nosotros, quiere que nosotros nos relacionemos con los demás. De esto es de lo que habla este pasaje. Y empezamos por el primer ejemplo que pone Pablo, las mujeres. Versículo 22, Sofi, 5:22. Dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la Iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo en sus maridos en todo. Mira, lo primero, una curiosidad de este texto, sobre este pasaje. El texto dirigido a las mujeres es el más breve que encontramos aquí. Son 3 versículos, que son los que acabo de leer. 3. Pablo le dedica el triple a los hombres. El triple. Luego explicaremos quizá por qué es eso. Y lo que también es curioso es que en los comentarios bíblicos que encontramos, de lo que más se habla es de estos 3 versículos a las mujeres y no de los 9 que habla a los hombres. Como dicen mis hijos, estos son factos, hechos innegables. Contexto. Vamos a contextualizar, hemos visto la importancia del contexto. Estos 3 pares de relaciones, había uno de ellos que ejercía un gobierno absoluto sobre el otro, en la sociedad en la que escribe Pablo. ¿Cuál era la razón del gobierno del marido sobre la mujer? ¿Sabéis cuál era la razón? La inferioridad natural de la mujer. La inferioridad de la mujer sobre el hombre, del hijo sobre el padre, del amo sobre el esclavo. Hablando de la relación matrimonial en concreto, cuando Pablo está escribiendo, en la cultura judía, en la cultura grecorromana también, el contrato matrimonial era un contrato de tutela. Sí, de tutela. A las mujeres se les consideraba en una eterna minoría de edad, que estaba siempre bajo el control de su esposo, que era su tutor legal. En Atenas, cuando una mujer estaba implicada en un proceso legal, era su marido quien la representaba ante el tribunal, exactamente como representaría a los menores, a sus hijos. En Roma, algo similar, las esposas estaban bajo la potestad del marido, del pater familias. El derecho romano consideraba a las madres como hermanas consanguíneas de sus propios hijos, a nivel legal, estaban en la misma posición que los hijos, pertenecían a la esfera jurídica del jefe de la familia, el padre, el esposo. Y esa potestad era desde que una niña nacía. Primero estaba bajo el padre, luego pasaba a estar bajo el control del marido, y si moría, fallecía el marido, pues bajo el pariente más cercano.
Y esto lo justificaban en base a textos científicos y de medicina de aquel momento, pues lógicamente no muy avanzada, que argumentaban que la mujer era absolutamente inferior al hombre en capacidad intelectual, psicológica, a todos los niveles. Y no estoy hablando de temas bíblicos, estoy hablando de temas a nivel de sociedad. Eso es el contexto en el que Pablo escribe. Y como persona inferior no podía más que estar bajo la obediencia y bajo el liderazgo supremo de su esposo. Contextualizamos, hoy sabemos que la ciencia no dice que la mujer sea inferior al hombre, a nivel intelectual, a nivel psicológico, a ningún nivel, ni mucho menos. Tenemos capacidades, algunos pues a nivel físico, lógicamente, hay diferencias a otros niveles también, eso lo estudia, yo he estudiado psicología también, estudia decir esta igualdad, no, hay diferencias, claro que sí, y la ciencia lo dice, pero no hay inferioridad. Pero aún así podemos leer en comentarios bíblicos cosas como estas. Las mujeres son llevadas más a menudo al error espiritual que los hombres. Esta es la razón por la cual Dios le ordenó no ejercer dominio sobre el hombre, para que ella esté protegida de falsas enseñanzas. En la cultura grecorromana había un término que se aplicaba a la mujer, y yo creo que no hace falta ni traducirlo. El término era imbecilitas mentis. Mentis, mente. Imbecilitas no hace falta que lo traduzca, ¿verdad? ¿No? Y esa era la razón para explicar el requerimiento de obediencia al hombre. La mujer era una imbecilitas mentis. El pater familias, el hombre tenía todo el control, todo el poder. Y es en este contexto, es importante, es en este contexto en el que Pablo escribe. Y es importante que entendamos esto porque lo que Pablo va a decir es tremendamente radical. Algo tremendamente importante para poder entender la trascendencia de lo que va a decir Pablo es entender esta idea. Pablo, en primer lugar, ojo, no nos está escribiendo a nosotros, personas del 2023, no. Pablo está escribiendo a los efesios, a personas de su tiempo, y nosotros tenemos que entender qué es lo que quería decir, qué consecuencias tenía en su sociedad para nosotros poder aplicarlo hoy. Tremendo, porque si no vamos a decir cosas que no está diciendo la Biblia. Vamos al texto, versículo 22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Pues la primera de todas, ¿sabéis qué pasa? Algunos lo veréis en vuestras Biblias en cursiva. Las mujeres estén sometidas, está en cursiva en vuestras Biblias. ¿Sabéis por qué? Porque esa palabra no está en el original. Y algunos dirán, bien, ¿no? Qué bien. Pues ya está, solucionado. Pues no. Es cierto que no está, pero está implícito. La idea está implícita, por eso luego nuestras Biblias lo hacen bien y ponen eso, estar sometidas, ¿vale? La idea es correcta. Porque si vamos al versículo anterior, dice, leemos desde antes, dice, sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo, dice, las mujeres a sus propios maridos, es decir, la misma idea sometiéndose, y luego en el versículo 24 vuelve a usar esta frase, estar sometida o sujeta, ¿vale? Que a veces se traduce así. Luego la idea sí que está implícita, la traducción sería correcta, las mujeres están sometidas a sus propios maridos. Someterse, una palabra griega, Pablo la usa 23 veces en sus cartas, sujetarse, subordinarse, estar bajo la autoridad de alguien. John MacArthur, un comentarista bíblico, un pastor americano, muy conservador, él comenta este versículo, el versículo 21, el anterior, que es donde aparece la palabra de sometimiento, pero ahí dice someteos unos a otros, y él lo explica así, fijaros, dice, la responsabilidad general de todo creyente, el uno al otro, todo creyente, es decir, mujer y hombre, es someterse. No sometemos de manera mutua el uno al otro. Dice, estando más preocupados por el otro, nos sometemos de manera mutua el uno al otro, estando más preocupados por el otro, por lo que estamos por nosotros mismos, estando más preocupados por las cosas de otros que por nuestras propias cosas, no mirando por lo nuestro, sino por lo que le preocupa a otros. Todo eso lo aprendimos a partir del libro de Filipenses, y aquí vamos a lo que Dani ha leído, capítulo 2, que es un texto que ilumina toda esta idea. Debemos ver nuestras relaciones con humildad, con abnegación, por así decirlo, sin egoísmo, negándonos a nosotros mismos y con deseo de satisfacer la necesidad de la otra persona. El espíritu general de toda relación debe ser la sumisión. Es curioso porque el mismo MacArthur que explica esa palabra de someteos, la explica así, la define así, cuando va al versículo 22, las mujeres sometiendo, la explica de otra forma. Y entonces ya dice, ellas deben seguir de manera dispuesta el liderazgo, la autoridad de su marido, esto y únicamente esto puede minimizar la maldición y revertir el conflicto. El conflicto para él es que la mujer quiere dominar al hombre, y ese es uno de los problemas de la humanidad. Se contradice. Primero explica sometimiento de una forma, cuando es unos a otros, cuando implica al hombre, y luego cuando la mujer lo cambia. No me parece honesto.
Pero bien, si somos honestos con el texto, el encabezamiento es el sometimiento mutuo, que tiene que reflejarse en nuestras relaciones. Ahora, es evidente que la mujer tiene que someterse al hombre, y lo voy a repetir, no sé si ponerme aquí, no sé, y quitarme luego. Es evidente que la mujer tiene que someterse al hombre, lo pone aquí claramente. ¿Por qué? Pues esto es lo importante. ¿Por qué? En aquella época, muchos habrían contestado a Pablo, pues porque la mujer es inferior, ¿no? Otros dirían, porque la mujer puede caer de forma más fácil en el error, y yo diría, no sé por qué entonces la gran mayoría de profesoras para nuestros hijos, tanto a nivel académico como en la iglesia, son mujeres, si pueden caer más en el error. No pongámosla a enseñar a nuestros hijos. No sé. Bien, eso podía decir mucha gente en el contexto de Pablo, pero Pablo no dice eso. Pablo no dice que ese sometimiento es por ningún tipo de inferioridad. Él lo que dice, y lo dice en el texto, es porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Es decir, el sometimiento se relaciona con la imagen de un Jesús salvador, un Jesús que se entrega. Incluso comentaristas muy conservadores lo relacionan otra vez con lo que ha dicho Dani, con Filipenses capítulo 2, ese Cristo que se humilla y estamos todos llamados a humillarnos como Él. Esa es la idea que vemos, siempre se relaciona con ese Jesús. Podría hablar del Jesús, del Pantocrátor, del Jesús poderoso que está arriba, pero no refleja Pablo esa idea. La mujer se somete al hombre como su cabeza, igual que Jesús es cabeza de la iglesia, que se entrega, que se humilla, que lo da todo. Y cuando vemos eso de cabeza, esto es importante, enseguida lo relacionamos con una idea, con la idea de autoridad, ¿no? El cabeza de familia, la autoridad, el superior, el jefe. Pero aquí, repito, no se destaca la faceta de Jesús como jefe. Aquí en este texto, y digo lo que pone en el texto, se destaca la faceta de Jesús como Salvador, que se entrega a sí mismo por amor. No es gobierno, es servicio. Y por otro lado, y esto es importante, desde la mentalidad occidental sabemos que los pensamientos y que las decisiones surgen ¿de dónde? ¿De dónde surgen? La cabeza, ¿no? Decido, mando, ordeno desde lo que yo pienso, ¿no? Entonces relacionamos siempre el ser cabeza con tomar decisiones. Y aquí entendemos, como el marido es la cabeza, el marido es el que tiene que tomar las decisiones y la mujer tiene que acatarlas. Vale. Esa es la conclusión rápida, ¿no? El hombre es la cabeza en la relación matrimonial, la última decisión la tiene el hombre. Pero estamos haciendo un análisis desde preconceptos occidentales. Otra vez estamos descontextualizando. En la mentalidad bíblica, desde el conocimiento científico de aquella época, la cabeza no era el origen de los pensamientos. ¿Sabéis cuál era el origen de los pensamientos? El corazón. Y otra vez estamos cogiendo un concepto que tenemos hoy y lo estamos metiendo en la Biblia. Hay quien explica que el marido, como cabeza, está unido a ella de manera indivisible para cuidarla, para amarla, siguiendo el ejemplo de Cristo. Incluso un padre de la Iglesia, fijaros, quien dirá, estos son interpretaciones muy del siglo XXI. Juan Crisóstomo, padre de la Iglesia, año 300, murió en el 400. Él explicaba esto, dice, el símil de la cabeza indica el carácter indisoluble del matrimonio cristiano, ya que no puede haber cabeza sin cuerpo ni cuerpo sin cabeza. Si la relación de Cristo con la Iglesia es el modelo de la relación del esposo con la esposa, a la mujer le corresponde someterse a su marido, no como su jefe, sino en términos de respeto, que al final es como acaba, digamos, esta sección también. Versículo 33 dice, en todo caso, y es como el resumen de lo que Pablo aquí dice, cada uno de vosotros, hombres, amad a vuestras mujeres como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Fijaros qué fuerte es lo que Pablo está diciendo en este texto. En las familias greco-romanas el padre familia gozaba de todos los derechos. Y Jesús, como vemos en Filipenses 2, gozaba de todos los derechos, pero los deja de lado por amor y se entrega. Y es por eso que continúa luego hablando a los maridos y les pide precisamente eso, que lo que tenéis que hacer, maridos, esposos, es amar. Amar como Jesús lo hace con la iglesia. Versículo 25. Maridos, y aquí vemos 9 versículos. Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su cuerpo, su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia,
porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Como vemos aquí, Pablo se esmera muchísimo más en argumentar con los hombres. Quizá porque somos más tontitos, nos cuesta más. No, yo creo que no. Para las mujeres podía ser relativamente fácil someterse. Lo tenían que hacer por obligación al gobierno autoritario de su marido. Y Pablo lo que sienta son las bases y explica que esa sumisión es voluntaria y es en respuesta a un amor sacrificado por parte del esposo. Pero para los hombres era más difícil por el contexto en el que vivían. Y Pablo ahora pone muchos más ejemplos para que se entienda bien lo que quiere decir y en qué consiste ese sometimiento mutuo, que es lo que encabeza todo el pasaje, por parte del hombre hacia la mujer. Y vamos a contextualizar algunos detalles. El único propósito que tenían las esposas en su relación matrimonial, ¿sabéis cuál era? Tener hijos, dar hijos legítimos al varón. Luego estaban las concubinas para dar hijos ilegítimos, para el compañerismo estaban otros hombres, los amigotes, ¿vale? Y las esposas era para dar continuidad a la saga familiar. Eso era el contexto. Y en ese contexto, y esto es tremendamente rompedor, en ese contexto, hace 2000 años, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: amad a vuestras mujeres. Y vamos al griego y vemos, muchos sabéis que para amar hay varias palabras, ¿no? En el griego nosotros tenemos solo una, pero ellos usaban varias. Hay una connotación. A veces estos textos se han interpretado de forma un poquito simplona, diciendo: mira, a la mujer se le pide que se someta porque es lo que le cuesta, ¿no? A la mujer le cuesta someterse. Y al hombre se le cuesta que ame porque es lo que le cuesta al hombre. Pablo está diciendo mucho más que eso. Amad a vuestras mujeres. Amor filio, amad como, bueno, esa relación de amistad, amar a vuestras mujeres como vuestras amigas, no está diciendo eso. Amor eros, tampoco está diciendo eso. Lógicamente eros, de donde viene erotismo, tiene que haber un eros en el matrimonio, un eros que puede pasar por diferentes etapas en la vida matrimonial a lo largo de la evolución de la edad, ¿no? Amor estorgue, ese amor ya más familiar, el que yo puedo tener con mis hijos, tampoco dice eso. ¿De qué amor habla? Ágape, el amor de Dios. El amor que se entrega. Ese es el amor que está diciendo con el que los maridos tienen que amar a sus mujeres. Y esto es tremendamente rompedor, tremendamente radical. ¿Para qué tienes que amarla así? Para santificarla, para hacer mejor a tu mujer. Dice: amarla como a vuestros propios cuerpos. ¿Qué espacio queda entonces para ese espíritu de pertenencia que desarrollan algunos hombres y que acaban agrediendo, maltratando a sus mujeres? En el segundo relato de la creación, sabéis que me gusta mucho Génesis, los orígenes. En ese segundo relato que vemos, hay dos relatos. En el segundo vemos que Eva sale ¿de dónde? De la costilla de Adán, ¿verdad? De su propia sustancia, de él mismo, de su propio cuerpo. Y dices: ella es carne de mi carne. Y el nombre, dice: yo soy Is, dice en hebreo. Yo soy varón, se traduce, ella es varona, yo soy Is, ella es Isa, el nombre es el mismo, pero visto desde enfrente, ella es mi contraparte, ella es mi igual, somos de la misma sustancia, ha nacido de mí, dice: es carne de mi carne. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Hombres, la mujer es carne de vuestra carne, la mujer es vuestro igual. Agredir o maltratar a una mujer es agredirnos a nosotros mismos, es más, es agredir a Dios mismo, es escupirle a Dios en la cara. Imagen y semejanza de Dios, varón y hembra los creo, ¿no? Somos imagen de Dios, somos la misma sustancia, carne de mi carne. El hombre, amando con entrega a su mujer, la santifica, busca su bienestar, porque cuidar de tu mujer es cuidar de ti mismo. También gracias a la mujer, dice aquí el texto, el hombre deja a su padre y a su madre y se transforma en adulto, pasa a otra etapa. Fijaros que lo esperable en este contexto habría sido que Pablo dijese: mujeres, someteos. Hombres, enseñad bien a vuestras mujeres para que se sometan y acepten su rol diferenciado, asumiendo vuestro liderazgo y vuestra dirección, y os obedezcan en todo. Y Pablo no está diciendo nada de esto. ¿Te das cuenta? En una sociedad en la que la mujer no era nada, ni siquiera podía ser testigo en un juicio, porque no tenía ningún valor su palabra. Pero entonces Jesús aparece y resucita, y las primeras testigos de la resurrección son mujeres. Rompe con toda esta idea. ¿Te das cuenta? Carne de mi carne. Y tengo que entregarme igual por mi mujer, igual que Jesús lo hace por la iglesia. Es un mensaje totalmente revolucionario a nivel de relaciones.
Lo que Pablo dice una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿sabes qué es? Con diversos ejemplos es, someteos los unos a los otros. Igual que lo que yo he hecho con vosotros, igual que yo me entrego, entregaros los unos por los otros. Y así las relaciones irán bien. Tendrán una base en la que sustentarse. Esas luchas que vemos en tantas parejas. No tenemos que competir. Yo tengo que entregarme por mi mujer, ya está. Hacer que ella sea mejor. Ella tiene que hacer lo mismo conmigo. Es carne de mi carne. En toda relación sana tenemos que ceder. Tenemos que negarnos. Ahora, cuando siempre es la misma persona quien cede, quien se niega, pues las cosas no suelen funcionar bien. Y algunos entendieron que la mujer es la que tiene que ceder siempre, porque el hombre tiene la última palabra, porque la mujer tiene que obedecer. Y fijaros que hay una palabra para obedecer que luego se aplica de los hijos a los padres o de los siervos a los amos, pero aquí no se utiliza. Aquí habla de ese sometimiento que lo relaciona con Jesús. En este texto Pablo refleja claramente la idea de la entrega y de la humillación de Jesús y lo pone como ejemplo de nuestro modelo de relaciones entre iguales. Fijaros, hace muchos años, ya me voy haciendo viejo, cuando íbamos de acampada a la iglesia, estas acampadas que tanto hacemos, yo también las he hecho de chavalín, no sé qué edad tendría, 17 años, más o menos por ahí, 17, 18, y recuerdo que uno de los responsables del grupo de jóvenes era responsable en aquel momento también era mi amigo. Ahora sigue siendo mi amigo y compañero en el Consejo de Ancianos, es Emilio. Emilio, a mí y a otros, no sé si Emilio se acordará, nos decía, mira, para que vaya bien la acampada, tenemos que hacer una cosa. Tú preocúpate por los demás, que los demás estén bien. Yo haré lo mismo, el otro. Hagamos esto, preocupémonos todos por el otro y fijaros cómo al final todo va a ir bien. Se me quedó grabado. Fijaros que yo no tengo muy buena memoria, pero se me quedó grabado. Y la idea que estaba diciéndome Emilio hace más de 20 años, 30, es esta. Nos irá todo mucho mejor. ¿Cuántas parejas están inmersas en luchas de ego? ¿Cuántas mujeres viven amargadas intentando someterse en obediencia ciega porque entienden que eso es lo que dice la Biblia? La Biblia habla de un sometimiento mutuo basado en Jesús. Y fijaros, lo vuelvo a decir, no habla de igualdad, habla de algo mucho más profundo y más radical que la igualdad. Hay quien dice que las palabras clave de este texto son obediencia y amor. Yo no estoy de acuerdo. Son sumisión y amor. La obediencia sí que la menciona luego para los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. También luego para los... Pero aquí entre hombre y mujer habla de sometimiento y amor. Esa entrega mutua. En esa entrega mutua podemos construir relaciones, desarrollar una familia de la forma más sana y más plena. Por supuesto, no vamos a construir familias perfectas. Ninguno. Alguna vez he escuchado a alguna persona que me ha dicho, mira, casi me habría venido ser mejor ser huérfano. No haber tenido padre, ni madre, ni familia, porque es que a veces las familias no son perfectas y a veces nos generan muchos problemas. Pero los que somos padres y madres tenemos una responsabilidad muy grande. Con nuestra mujer, con nuestro marido, con nuestros hijos. No somos perfectos. No somos perfectos porque los actores de las relaciones somos imperfectos. Imperfecto más imperfecto igual ¿a qué? Imperfecto. Pero eso no nos quita que nos tenemos que esforzar, buscar al Señor y aprender a rectificar y mejorar. Dejemos de luchar y sometámonos los unos a los otros. ¿Cuántos problemas eclesiales, cuántos problemas en la propia iglesia? Porque la iglesia es un cuerpo, es una familia, nos relacionamos. ¿Cuántos problemas surgen de que no nos sometemos los unos a los otros? De que yo quiero hacer valer mis derechos, quiero que se me oiga, quiero que mi don quede bien claro y que los demás lo reconozcan. Te voy a decir una cosa, Jesús lo ha dado todo por ti. ¿Te parece poco el estatus de ser hijo o hija de Dios? A veces nos parece poco y queremos que los demás nos reconozcan. Jesús ya te ha reconocido hasta el punto que Dios se ha entregado por ti. Y nos enfrascamos en batallas relacionales que nos desgastan a nosotros mismos y a los que tenemos al lado, a la comunidad, a la iglesia. Los hijos, aquí hay hijos. Chavales, bueno, aquí todos somos hijos. No hemos venido al mundo ahí como Adán y Eva, ¿no? Obedeced a vuestros padres en el Señor. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos
disciplina e instrucción del Señor. Lo más interesante que hace Pablo aquí, y habla de otra relación padre-hijos, es que se dirige a los hijos. Y en aquella época los hijos, los niños y los jóvenes eran considerados muy poco. No era como ahora, que casi, yo lo digo muchas veces, en esta iglesia uno de los puntos principales a nivel ministerial son los niños y los jóvenes. Trabajamos, invertimos, porque yo tengo la carrera ya hecha, pero los que vienen detrás no. Pablo es consciente de eso. Tenemos que invertir. Hijos, obedeced a vuestros padres. En el Señor, claro, si os dicen, oye, hijo, bájate abajo, vete a la tienda, roba lo que puedas y súbete. Pues no, lógicamente, ¿no? Pero obedeced a vuestros padres. No es una obediencia ciega, pero es una obediencia que tenemos que aceptar. Y además tiene una promesa. Aquellas familias en las que ves una relación clara de padre con hijos, un padre con una autoridad, que puede tener mejor relación, porque también es cierto que esto ha ido cambiando mucho, ¿no? Pero lo cierto es que la relación de padre-amigo no suele funcionar demasiado. Tampoco la relación de dictador-hijo, tampoco, que sí quizás de donde veníamos, no. Tengamos buenas relaciones, pero plantemos, ejerzamos la autoridad, enseñemos, criemos. Dice que tenemos que criar a vuestros hijos. Fijaros, es muy bonito el versículo 4. No provoquéis a ira a vuestros hijos. No seamos padres irracionales que volvamos locos a nuestros hijos. A veces los volvemos locos. ¿Sí o no? Venga, va, reconocerlo. ¿Sí o no? Cata, a veces te vuelven un poquito... Bueno, están al lado, no digan nada. No tenemos que ser tiranos locos, irracionales. Tenemos que criar. Y para criar, ¿sabéis qué hay que hacer? Dedicar tiempo. Entonces es más fácil, ¿sabéis qué es más fácil para criar? Es más fácil coger y dar una tablet, dar una consola, dar un teléfono móvil, que lo usen 12 horas al día, además sin poner ningún tipo de filtro parental, porque para eso me tengo que gastar dinero y además tengo que aprender a usarlo, es decir, esfuerzo, no. La criada virtual que está criando a nuestros hijos es tremendo. No, cría a tus hijos. Es tu responsabilidad. Dios te los ha dado, Dios me los ha dado. Y somos mayordomos. No son míos, son de Él. Pero nos los ha dado para que hagamos lo mejor con ellos, para que les dediquemos tiempo. Seguramente no tengamos responsabilidad más grande en esta vida que traer a alguien al mundo. Y otra vez, nunca seremos padres ni madres perfectos, no lo pretendas. No te vivas dándote latigazos y sieta. No. Nos equivocamos y nos equivocaremos. Pero tenemos que seguir, aprender, rectificar e invertir en nuestros hijos e hijas. La última parte del texto de este modelo de relaciones habla de los siervos, esclavos. Fijaros el versículo 9, voy ya yendo rapidito, el versículo 9 habla, dice, vosotros amos, haced lo mismo con ellos. Dice a los siervos que tienen que obedecer, que tienen que tal, que tienen que servir de buena voluntad. Y luego a los amos dice, haced lo mismo. Otra vez la misma idea de reciprocidad. Es tremendo. Hay quien dice, la Biblia defiende la esclavitud. La realidad es que la esclavitud en este contexto, y vamos a contextualizar, era una institución de la que dependía la propia economía. Pero bueno, esto duró muchos siglos. Y era impensable en una sociedad que en esta sociedad los esclavos eran la fuerza de trabajo principal. Los cristianos eran una minoría perseguida, que no podían romper todas las estructuras de su época, pero sí que podían alterar las relaciones personales dentro de esas estructuras. Y aquí es lo que Pablo está haciendo. Aquí Pablo altera esa relación personal. De forma que esas desigualdades, además en las iglesias, muchos de los convertidos, muchos de ellos eran esclavos y que convivían en la misma iglesia con sus amos. Entonces, Pablo va rompiendo esa desigualdad en las relaciones, esas injusticias. Y eso es lo que fue acabando con el sistema, cumpliendo el ideal de Gálatas capítulo 3, versículo 28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y la lacra de la esclavitud duró muchos siglos, pero no es casualidad que fue desde el cristianismo. Oye, y tenemos que decirlo, bueno, a veces tenemos que decir cosas del cristianismo muy feas. Y muchas veces el cristianismo defendió con la Biblia en la mano la esclavitud. Pero fue desde el cristianismo, William Wilberforce, Inglaterra, la gran película Amazing Grace, que os recomiendo, que se dio un duro golpe para acabar con la esclavitud. Ojo, hoy sigue habiendo esclavitud. Y hay asociaciones, y también tenemos que estar orgullosos de eso, muchas asociaciones cristianas están trabajando para luchar contra esa esclavitud. Esclavitud 21, etcétera. Esclavitud sexual, esclavitud laboral, esclavitud infantil. Los cristianos tenemos que estar llamando a restituir el modelo relacional que Dios nos presenta en su palabra. Ya no hay judío ni griego.
No hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, todos somos uno en Cristo Jesús. El Evangelio cambia nuestra vida, nos hace entender nuestra posición ante Dios. Yo no me merezco nada por lo que yo soy, por lo que yo me esfuerzo, no. Él lo ha hecho todo por mí, Él se ha entregado por mí, Él lo ha dado todo por mí, me ha perdonado. Y entonces me hace ver a los demás de otra forma, no juzgándoles, no señalándoles, no sintiéndome superior, porque yo, ¿cómo voy a ser superior a nadie? ¿Y cómo no voy a perdonar yo a Miriam? Pues claro que la voy a perdonar si Dios me lo ha perdonado todo, ¿no? Yo perdono pero no olvido. Pídele a Dios que te ayude a olvidar. Alguno igual piensa que desde este modelo de familia que propone Pablo, la familia se acaba. Pero Pablo está proponiendo el modelo de Jesús. Es un mensaje de liberación. Si me preguntas, vale, y ya acabo, ¿la mujer tiene que someterse al hombre? ¿Quieres que conteste esa pregunta? ¿Queréis que me moje? ¿Sí? ¿La mujer tiene que someterse al hombre? Te voy a contestar sí. ¿Vale? Sí. Pablo lo dice claramente. Y la mujer tiene que ver la relación con su marido con humildad, con abnegación, sin egoísmo, negándose a sí misma y buscando satisfacer las necesidades y que su marido crezca. Ahora Andrés puede coger este texto y cortarlo y ponerlo en YouTube o donde quiera. Pero es que sigue, entonces no me cortes, sigo. ¿Y el marido? El marido tiene que amar como Jesús, entregándose, humillándose, dándolo todo por su mujer con abnegación, sin egoísmo, negándose, deseando satisfacer las necesidades de la otra persona, de su mujer, que ésta crezca. Es lo mismo, ¿os dais cuenta? Pablo lo escribe con diferentes palabras, al final está diciendo lo mismo, está diciendo lo que os decía en el versículo 21, someteos unos a otros. ¿Te das cuenta? Se trata de que nos sometamos los unos a los otros y así las cosas irán mucho mejor. El cristiano que aprende a someterse, el cristiano que aprende a amar desde el amor de Dios que nos amó primero y desde donde nace todo, vive mejor y puede saborear mejor esa paz que, como decía Jesús, es una paz que nos da Él y que la sociedad y la vida en general no nos puede dar. Voy a acabar con un resumen que leyó ya nuestro hermano Dani, que casi hace mi predicación, Dani. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Esto es el resumen de este texto. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros, haya pues en vosotras esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y humillándose en forma de hombre. Hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es por eso que estamos tú y yo hoy aquí. Por esa entrega que ha cambiado nuestras vidas y que nos tiene que ayudar a entender nuestras relaciones desde su perspectiva. Que el Señor nos ayude.